Saludos a todos, mi nombre es Isabela Márquez, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Simón Bolívar y esta es la presentación de mi mini proyecto de Ingeniería Química con el título Factibilidad de biodegradación de plástico con hongos en un biodigestor, bajo la tutoría de las profesoras Julia Guerra y Alejandra Rivas. El objetivo general de esta investigación es analizar la biodegradación del polietileno de baja densidad en biodigestores con hongos de frutas. Para ello específicamente debe cumplirse que se pueda escalar el proceso reportado en estudios previos al uso de biodigestores, cultivar los hongos en las frutas que se emplearán en el análisis, realizar el montaje de los biodigestores de polietileno de baja densidad con los hongos y su medio de cultivo, y verificar la biodegradación de polietileno de baja densidad en cada biodigestor. Los biodigestores son sistemas formados por un tanque hermético donde ocurre la fermentación de masa y un depósito para el almacenaje de gas. Las condiciones que debe cumplir se listan en la diapositiva. Además, los distintos tipos de biodigestores aparecen explicados al inferior de las imágenes, aunque para este ensayo solo nos interesa manejar los conceptos de los tipos High Solids con humedad menor a 60% y Low Solids con más de 80% de humedad. Las actividades planteadas para este proyecto se han llevado a cabo en 3 etapas. La primera de estas consistió en el cultivo de los microorganismos necesarios. Para cultivar los microorganismos se escogió emplear una lechosa madura común de aproximadamente medio kilo. Para ello se ha dejado descomponer durante unos 20 días hasta distinguir en su superficie la formación de distintas colonias de mohos y demás microorganismos. Esto se debe a que en la literatura consultada se especifica que en este tipo de frutas crece la especie de hongo Aspergillus, que son hongos capaces de producir en su metabolismo la enzima cutinasa, que es capaz de utilizar el carbono de los polímeros como fuente de su propio metabolismo y por tanto biodegradarlos. En la segunda etapa se procedió a realizar tanto el montaje como el seguimiento de los biodigestores. Los biodigestores se acondicionaron a pH neutro en cada control y se les colocó una chaqueta de poliuretano para lograr condiciones semejantes a la isotermicidad. Se utilizaron 2 biodigestores de 500 ml con polvo de polietileno de baja densidad de tamaño menor a 500 micras y distintas proporciones de sustrato con las colonias de microorganismos. El primer tipo de biodigestor se modeló tipo Low Solids, escalando las proporciones que los autores consultados reportaron en sus ensayos en cápsulas Petri. El segundo tipo de biodigestor, en cambio, se modeló como un biodigestor anaeróbico tipo High Solids Stackable en proporción 2:1 entre el sustrato y el agua. Se escalaron las condiciones de los biodigestores de 500 ml en 5 tubos de ensayo para poder observar el efecto de biodegradación en láminas finas de plástico que se introdujeron en los mismos. 2 tubos con las condiciones del biodigestor tipo 1 y 2 tubos con las condiciones del biodigestor tipo 2. Estos se introdujeron dentro de un baño termostático a 37 grados centígrados. Para analizar el plástico posterior a la incubación se ha realizado el balance de masa, la técnica de espectrofotometría infrarroja por IR de transmisión y ATR, el análisis termogravimétrico simultáneo TGA-DSC del plástico y la microscopía electrónica de barrido de su superficie. Balance de masa. Para esto se utilizó una balanza analítica de precisión y se tomaron medidas del peso de las láminas de polietileno antes y después del proceso de degradación. Los porcentajes de peso perdido se reportan al final de esta tabla y son congruentes con lo reportado en la literatura. La siguiente técnica ensayada fue la espectrofotometría infrarroja por transformada de Fourier, con la finalidad de conocer los grupos funcionales presentes en las láminas de plástico previa y posteriormente al proceso de biodegradación. Los espectros fueron realizados dentro del Laboratorio de Carbón de la Universidad Simón Bolívar y se obtuvieron aquellos correspondientes a las técnicas de IR de transmisión y reflexión total atenuada. En esta lámina se presentan los espectros correspondientes a las láminas de control que no sufrieron ningún proceso de biodegradación. Se
han generado estas gráficas con la intención de comparar los espectros obtenidos para la lámina de control y las láminas inmersas en los biodigestores. Solo las vibraciones que producen un cambio en el momento dipolar pueden ser observadas como señales en un espectro de infrarrojo. Dentro de las señales en los espectros Fourier de transmisión se puede observar en una longitud de onda de unos 1715 la aparición de un grupo funcional con suficiente intensidad que, de acuerdo a la literatura, pudiera corresponder con el enlace del grupo carbonilo de una cetona. En estas dos tablas se resumen las demás características de los demás grupos funcionales y tipos de enlaces presentes en el plástico analizado. Se analizan tanto su longitud de onda como su intensidad medida en transmitancia. Se llevó a cabo un análisis simultáneo TGA-DSC de las siglas en inglés de termogravimetría y calorimetría de barrido diferencial en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC al polvo de polietileno de baja densidad y a las láminas de control del biodigestor 1 y del biodigestor 2. Esta es una técnica que mide la variación del peso de una muestra por efecto de la temperatura. Del termograma se puede saber la primera derivada de la curva TGA y el punto de inflexión es útil para estimar si el cambio de peso asociado a una determinada temperatura corresponde a cambios estructurales o pérdidas por descomposición térmica. En la gráfica se demuestra los termogramas correspondientes al polvo y a la lámina de control que no sufrieron proceso de biodegradación. Estos son los termogramas de las láminas sumergidas dentro de los biodigestores tipo 1 y 2. En ambos casos, a partir del punto de inflexión de la curva, se consideró el intervalo hasta donde se perdía un 5% del peso total de las láminas para conocer la evolución de la descomposición del material. Se observa que la temperatura de descomposición es menor a aquellas láminas y polvos que no fueron sometidas al proceso de biodegradación. El análisis de DSC muestra un leve corrimiento a la izquierda en las gráficas de las muestras originales. Esto puede ser entendido como un debilitamiento de los enlaces del polímero debido a los procesos de biodegradación. Por lo tanto, aunque la diferencia es poca, la tendencia es coherente con lo esperado para los biodigestores. La última técnica practicada para analizar el plástico fue la microscopía electrónica de barrido llevada a cabo dentro del laboratorio de MEP de la Universidad Simón Bolívar. Esto con la finalidad de revisar la superficie del plástico para determinar la aparición de macroporos u otras lesiones que pudieran atribuirse al proceso de biodegradación. Acá se presentan imágenes de la superficie de la lámina de control a dos aumentos diferentes, en la que aunque se ven algunas lesiones, ninguna se atribuye al proceso de biodegradación, sino a desgaste mecánico del propio material. Estas son las imágenes de las láminas que fueron introducidas dentro de los biodigestores tipo 1, donde se puede apreciar la formación de algunos poros en su superficie. Estas son las imágenes correspondientes a las láminas introducidas en el segundo tipo de biodigestor, donde se puede apreciar que el tamaño de los poros incrementó con respecto a las condiciones del biodigestor tipo 1. Esto es congruente con lo reportado en las investigaciones, donde se llega a ver que en condiciones aún más severas, donde se incluyen incluso mayores tiempos de incubación, llegaría a esperarse que hubieran hasta fracturas y crecimiento de estructuras reproductivas de los hongos en el seno del material. Conclusiones. Cada uno de los objetivos específicos planteados se considera cumplido al analizar las evidencias recopiladas del plástico después del proceso de biodegradación. Por lo tanto, se considera cumplido el objetivo principal de esta investigación de analizar la biodegradación del polietileno de baja densidad utilizando biodigestores. Algunas recomendaciones finales para mejorar los resultados de esta investigación consisten en el cultivo y caracterización de la enzima putinasa, mantener las condiciones adecuadas de incubación del sistema, utilizar mayores cantidades de la enzima para poder producir mayores efectos comprobables y utilizar polietileno tereftalato que produce resultados más fácilmente a los ataques microbianos que el polietileno de baja densidad. Esto ha sido todo. Les agradezco muchísimo su atención.